Las principales ciudades del Imperio Romano son Roma, Alejandría, Cartago, Atenas, Marsella, Pompeya y Timgad. Se caracterizaban algunos de los lugares públicos y su importancia en el Imperio Romano. Uno de los lugares públicos del Imperio Romano son los acueductos. Los romanos construyeron numerosos acueductos para proporcionar agua a las ciudades y lugares industriales en su imperio. Templo. El templo romano era un lugar de culto a los dioses en la antigua Roma. Anfiteatro. Un anfiteatro romano es un vasto edificio público de forma elíptica con pisos graduados, organizado alrededor de una arena donde se daban espectáculos de gladiadores que cazaban animales salvajes o batallas navales excepcionales. Foro. Era el corazón de la ciudad en la que se desarrollaba la vida pública como la política, la justicia, el comercio, la vida social y el culto a los dioses. Circo. El llamado circo romano es una de las instalaciones más importantes de las ciudades romanas. El circo romano estaba destinado a carreras, espectáculos y representaciones que conmemoraban los acontecimientos del imperio. Teatro. El teatro romano fue una construcción típica del imperio, cuya finalidad era la interpretación de obras dramáticas griegas y latinas. Los primeros teatros se construyeron en madera y adobe. Estos se derribaban después de que el acontecimiento para el cual fueron elegidos concluyera. Murallas. Eran una barrera defensiva construida alrededor de la ciudad de Roma al principio del siglo IV a.C. Algunas secciones incorporaban una profunda fosa para aumentar la defensa. En la parte norte se combinaban con rampas defensivas de tierra, lo que permitía incrementar el grosor del muro, y a los defensores tener en el interior una plataforma para repeler cualquier ataque. Las costumbres familiares eran que en toda familia romana mandaba el cabeza de familia o pater familias. La mujer o matrona, aunque no desempeñaba cargos públicos, regía el hogar y era tenida en consideración junto a su esposo. Los niños, hasta la pubertad, se educaban juntos. Luego las niñas se dedicaban al hogar y se casaban muy pronto. A los 14 años ya se les consideraba adultas, mientras que los niños se consagraban al estudio y a las armas. Por otra parte están las comidas romanas principales, más propiamente cenas. Se hacían al atardecer tumbados los comensales alrededor de la mesa. Se comían con los dedos y para los platos con salsa se usaban como cucharas trozos de pan que luego se arrojaban a los animales. El vino se tomaba siempre aguado, generalmente caliente, mezclado con miel e incluso con resina. El plato más codiciado era el pescado. Los romanos que podían permitírselo eran grandes comilones, y la costumbre de vomitar para volver a comer estaba muy extendida. En lo que respecta al calzado, la calidad del material empleado marcaba la categoría de clase. Dentro de los trabajos y oficios estaban los abogados, que era casi un deber moral, y debía hacerlo sin pedir recompensas. El abogado debía explicar, aconsejar y, si lo estimaba necesario, asumir personalmente la defensa de su protegido. Las ganancias que ellos tenían eran de las rentas, es decir, de lo que proporcionaba la posesión de tierras. Por otra parte estaban los comerciantes, que eran tan ricos como los patricios. Para sus negocios construían o fletaban flotas enteras, importaban granos de Egipto, fruta, verdura y vino de Italia. También estaban los minoristas y artesanos. Eran a menudo los que fabricaban un producto y por lo que general luego lo vendían directamente al público. Tenían talleres de tejidos, joyerías, perfumerías, panaderías, talleres de vidrio, herrerías, cuero, bronce y cerámica. En la mayoría de los casos trabajaba el dueño del taller, generalmente liberto con 1 o 2 esclavos. Dentro de la creencia religiosa, creían en un sinnúmero de dioses y creían que a toda actividad humana y a todo fenómeno de la naturaleza le correspondía alguna divinidad. Por medio de oraciones, sacrificios y mandas, trataban de obtener la ayuda divina. Cabe destacar que existían divinidades especiales para todas las actividades agrícolas. Los romanos, al entrar en contacto con la cultura griega, identificaron a sus dioses con los dioses griegos. Júpiter fue identificado con Zeus, Venus con Afrodita y Mercurio con Hermes. En cuanto al vestido, los romanos eran muy monótonos.
y cualquier novedad era muy comentada. El vestido consistía en una túnica, hasta las rodillas en los hombres y hasta los pies en las mujeres, y una toga, gruesa en invierno y fina en verano. El único color admitido era el blanco, que se blanqueaba con vapores de azufre. Solo los magistrados y los sacerdotes podían usar franjas púrpuras, también los muchachos, porque los romanos les atribuían carácter sagrado. Los ciudadanos más pobres vestían una túnica simple, los otros ciudadanos llevaban una toga de lana blanca sobre la túnica, las mujeres llevaban una estola sobre la túnica de lana fina, los senadores llevaban una toga blanca con ribetes púrpuras, los centuriones y oficiales del ejército llevaban una coraza, loriga con tiras de cuero. También llevaban un casco de penacho, crista. Estructura social. Patricios. Los patricios poseían esclavos, muchas veces en gran número. Estos están en la base de la fundación de Roma y por tanto son ciudadanos romanos. Tienen la exclusiva de los cargos públicos y dirigen la vida de Roma. Plebeyos. Constituían la mayor parte de la población, compuesta también por extranjeros, refugiados pobres o clientes que se hayan enemistado con sus patronos. Eran considerados hombres libres, por lo que no podían participar ni en lo político ni en lo religioso. Plebeyos nobles. Eran los plebeyos más ricos, que se igualaban a los patricios por su fortuna y por ocupar los cargos políticos más importantes. Plebeyos caballeros. Tenían fortuna intermedia que obtenían de su trabajo como comerciantes, agricultores o profesionales. Ocupaban cargos políticos de mediana importancia. Plebeyos clientes. No tenían recursos propios, estaban al servicio de un patricio y a cambio su patrón les daba alimento y o dinero. Libertos. Eran esclavos liberados por sus amos. Solían comprar su libertad o eran liberados cuando estaban moribundos o muy ancianos. Esclavos. Es el destino normal de los presos de guerra. Legalmente carecían de todo derecho. Hacían gratis los peores trabajos y por toda su vida. El trabajo que se les daba dependía del carácter del amo. Llegaron a ser muy numerosos con la expansión de Roma.